Andrés L. Mateo nos acaba de decir que José Ramón López asume una posición adversa a Eugenio María de Hostos, el gran maestro, el antillanista, el hombre que representa el positivismo. Por lo menos diferente. Diferente, ¿verdad? En razón de las fuentes también. Mientras que José Ramón López es sociodarwinista, el socialdarwinismo que surge también dentro de las corrientes diferentes del positivismo, la proveniente de Spencer. El caso de Hostos es diferente. Hostos asume el positivismo, pero lo matiza con la influencia del pensamiento krausista, un poco que a la sórdida, rígida visión racionalista del positivismo le agrega un poco de idealismo y de humanización a las propuestas provenientes del positivismo. Y por eso el pensamiento de Hostos no solo es sistémico y que niega el deductivismo de José Ramón López y las consecuencias catastróficas de ese deductivismo, sino que es además sistémico. O sea, Hostos es un pensador de sistema. José Ramón López estudia la alimentación y la raza, estudia el déficit alimentario del país y en virtud de las influencias spencerianas saca una consecuencia catastrófica para la formación del Estado-Nación. Sí. Pero Hostos no. Hostos escribe una ética, una moral social, una interpretación de la historia. Hostos escribe toda una estructura del pensamiento que posibilita que tú no hagas una deducción, porque los pueblos no se inducen de las realidades del dominicano, sino que tú te la explicas en el marco de la historia. Me llama mucho la atención, Andrés, la calidad de los textos de José Ramón López, la capacidad y la profundidad en una sociedad rural, en una sociedad incipiente, con unas políticas muy cruentas en muchos sentidos. Y además que José Ramón López parte de la sociedad dominicana luego de una acusación que le hace Lilis por difamación, por una gacetilla que él y otros habían publicado, que no tenían nombre, tuvieron que identificarse incluso. Bueno, porque él escribió mucho, algo así como esos fulgurazos que yo escribo a veces, sí. Sin nombre o con un seudónimo. Con seudónimo. Y bueno, eso le acarreó muchos problemas. No recuerdo cómo que se llamaban, era era algo así como algo que es rápido y eso. Pero quería decir algo en relación con lo que tú planteabas sobre el carácter de la escritura y del pensamiento de José Ramón López. Por eso, por lo que tú dices, aquí está. José Ramón... Sí, te quería decir, y perdón que te interrumpa, te quería decir, receta para embalsamar el cadáver de la patria. Ese fue el artículo. El artículo que escribió José Ramón López junto con Ricardo Limardo y Pablo López. Que tuvieron muchos problemas políticos derivados de eso. Derivado de esa gacetilla que presidio y todo, ¿no? Eso es muy famoso aquí, muy conocido. Esto fue en el año 1884. Sí, en el 84 él tuvo incluso que irse al exterior y exiliarse un tiempo. Estamos hablando de los textos. Este es un libro que se llama Cuentos Puertoplateños. Es la recopilación de los cuentos de José Ramón López, realizada por la Fundación Corripio y publicado al amparo de una recopilación que hizo don Manuel Rueda, apoyado por un equipo que estuvo integrado por Jorge Tena Reyes y Óscar Robles Toledano, el padre Pere Thompson. Aquí están también los ensayos y artículos que pudieron recopilar en ese momento, porque no estaba toda la obra de José Ramón López, y precisamente en este que está el ensayo sobre la paz en la República Dominicana, que tiene como subtítulo Contribución al estudio de la sociología nacional. Claro. Eso es lo más, digamos, importante de destacar ahora, en virtud de que teníamos el precedente de Bonó. Es decir, Bonó lo hace desde dos planos. Lo hace desde el plano de la reflexión filosófica también. Bonó es un pensador marginal. Óyeme, eso es interesantísimo porque Bonó, por ejemplo, por eso su pensamiento no ha sido asimilable por las dictaduras tradicionales dominicanas. Porque él es un pensador
marginal, un pensador a quien apenas se viene a recuperar en el país en la década de los años 60 del siglo pasado, Sí, cuando de Morici publica sus papeles. los papeles, sí. Pero no era un pensador importante. Sin embargo, Bonó había hecho la reflexión de las características de la sociedad dominicana, por ejemplo, en un texto básico como El Montero. La novela, Cuando tú publicada analizas... en 1852 en correcto, Francia. Correcto. Cuando tú analizas El Montero, lo que tú vas a ver es un arquetipo sociológico de práctica social dominicana que estaba en peligro de extinción. Sí. Porque el Montero aquí es un resultado de las devastaciones de 1605-1606, Sí. las devastaciones de Osorio, que dejó a la intemperie una enorme cantidad de vacas, de cerdos salvajes, y la montería, después que la economía de plantación sucumbió y entramos en el hato ganadero en este país, pasó a ser la forma de sobrevivencia típica del campesinado hasta el siglo XIX. En el Montero describe muy bien, Bonó, la cotidianidad en una casa de familia de campo. Correcto, y el ejercicio de la vida cotidiana. De la montería, porque en definitiva es las visitas, el tema de las relaciones amorosas, cómo se vivía, la cocina. Son muchos datos interesantes, pero además es una obra de ficción. Claro, además es una novela. Es una novela. Pero un intento. Sin el Montero, probablemente nosotros no hubiéramos tenido una imagen, un arquetipo tan rico de la montería, y lo señala muy bien y lo destaca Emilio Rodríguez de Morici. En contraposición a lo que hace Bonó, aparece entonces José Ramón López. Sí. Lo de José Ramón López es diferente porque lo de José Ramón López se hace desde una práctica ya militante y tiene que ver no con un arquetipo social que está en proceso de desaparición, sino con el modelo de ejercicio del poder político que le toca vivir. Y por eso viene su estudio sobre la alimentación y la raza, porque una parte importante de los intelectuales del siglo XIX dominicanos se caracteriza porque no creen en la viabilidad de la nación, no creen en que es ese conglomerado humano que conforma el conjunto de dominicanos de la época puedan llegar a encarnar en el sentido en que las civilizaciones europeas y norteamericanas recientemente encarnan un Estado-nación. Y por lo tanto, a eso es que se llama pesimismo, a la posibilidad... Se le ha atribuido a José Ramón López. Eso es importante que lo discutamos, por lo menos que le dediquemos un tiempecito ahorita. Sí. Pero lo importante es que José Ramón López se sitúa frente a los problemas de la vida cotidiana y toma el análisis, yo diría que desacertado, porque tiene una enorme influencia spenceriana, de la alimentación como un elemento de conformación del carácter del dominicano deficiente. Y luego toma algo que sí es una constante y que va a ser toda la jeremíada de los intelectuales del siglo XIX, que es la enorme sucesión de guerras, de guerritas, de caudillos, de personajillos que encarnan en algún momento una opción de poder que destruye la instancia. Es lo que aparece en el ensayo sobre la paz en la República Dominicana. Sobre la paz en la República Dominicana. Vamos a hacer entonces una pausa y vamos a hablar sobre ese ensayo y sobre el supuesto pesimismo que representa José Ramón López en la historia del pensamiento dominicano.